El tablero cripto vuelve a encenderse, y las piezas se están moviendo más rápido de lo que nadie imagina. Bitcoin roza los $112K, Ethereum defiende su trinchera, y el mercado parece contener la respiración antes del próximo estallido, XD. La pregunta no es si se acerca una nueva ola, sino quién estará preparado cuando empiece a romper los muros del sistema. Bienvenidos a Satoshi Manía Cripto, donde analizamos cada movimiento del mercado como si fuera el próximo capítulo de esta revolución digital. Mientras tanto, los engranajes del sistema financiero se recalibran, noticias y análisis uno por uno, con conexión causal. Coinbase y el ciclo de vida de la startup. Su CEO Brian Armstrong afirma que quieren trasladar todo el ciclo de vida de la startup al blockchain, fundación, financiación, listados. Lo que provoca que las infraestructuras de financiamiento tradicional, venture capital, bancos, bolsa, puedan verse sustituidas o complementadas por estructuras tokenizadas, on-chain. Esto apunta a que los mercados descentralizados se están preparando para asumir roles que antes eran exclusivos del sistema centralizado. Entonces, podemos pensar que el poder tradicional de intermediación financiera está en transición hacia modelos Web3. ¿Y si los emprendedores del mañana ya no necesitan pasar por la bolsa tradicional para salir a mercado? Ya estamos viendo los primeros pasos de ese cambio. B. Kirguistán lanza stablecoin más CBDC en BNB Chain. Kirguistán ha lanzado una stablecoin nacional en la BNB Chain y ha confirmado futuros planes de CBDC. Esto significa que incluso países pequeños, o emergentes, están saltando directo a infraestructura blockchain para moneda digital. Lo que deriva en un cambio geopolítico, monetario, donde la soberanía monetaria se recalcula en claves digitales y de red. Así que, el mundo cripto no es solo ganancia especulativa, sino que está entrando en infraestructura financiera nacional. ¿Qué pasa cuando un país decide que su moneda digital viaje sobre redes globales de cadena? Tal vez no lo sabremos aún, pero el mensaje es claro. La frontera digital ya no tiene mapa fijo. ISM Manufacturing PMI sugiere prolongación del ciclo de Bitcoin. El PMI manufacturero de Estados Unidos sigue en contracción, lo que refleja debilidad industrial. Existen análisis que superponen los ciclos del PMI con los ciclos de Bitcoin y sugieren que los bajos indicadores industriales pueden dar más aire al ciclo alcista de BTC. Entonces, si la manufactura está débil, la liquidez podría moverse hacia activos alternativos como Bitcoin. Con ello, este ciclo de Bitcoin podría extenderse más allá del patrón histórico esperado, lo cual encaja en tu guión de próxima era. ¿Y si la tormenta industrial impulsa al castillo cripto en lugar de derribarlo? Algunos analistas creen que sí, otros, que será un espejismo antes de la calma. Mineros de nivel medio ganan terreno tras la mitad, halving. Los mineros de mediano rango están escalando su hash rate, reduciendo brecha frente a grandes operadores luego del halving 2024. Esto indica que la descentralización del poder de minado se refuerza, lo cual es clave para la narrativa de mercados descentralizados. Entonces, no solo se consume la narrativa financiera, sino también la operativa de red se disuelve en múltiples nodos más accesibles. ¿Qué significa para Bitcoin y su seguridad cuando el dominio de unos pocos se debilita? Tal vez la red se vuelve más fuerte, más libre, más impredecible o de más competencia feroz. África regula cripto mientras adopción se dispara. Varios países africanos están aprobando nuevas leyes sobre criptomonedas a medida que la adopción crece. Esto muestra que la criptoeconomía ya no es solo occidental, sino global. Emergentes están saltando al frente. Esto se traduce en mayor diversidad de jurisdicciones, nuevos flujos de capital, nuevos usuarios que no esperaban al sistema bancario tradicional. Si el mayor crecimiento de Bitcoin y DeFi viene de territorios que apenas tienen bancos, puede que ahí esté el verdadero corazón de la revolución.
Implicación regulatoria en Reino Unido más otros eventos. La noticia sobre inversores en cripto en Reino Unido podrían deber impuestos por parte de HMRC sugiere que la regulación acecha. Y que la descentralización también debe convivir con obligaciones fiscales. También, la mención de Ferrari lanzando un token digital más la nominación de Michael Selig a la CFTC indican que los grandes jugadores y órganos reguladores no están ajenos al ecosistema. Entonces, la narrativa, libertad total, se equilibra con entorno regulado. Esa tensión es parte de la próxima era. La descentralización florecer dentro del marco regulatorio será uno de los grandes retos. ¿Qué podemos deducir? ¿Qué se pretende darnos a entender? Se pretende mostrar que la próxima era cripto será de mayor madurez, no solo precios al alza, sino nuevas infraestructuras, Startup Lifecycle On-Chain, CBDC, stablecoins, redes de minería más amplias. El mensaje implícito, los mercados descentralizados no son una moda, sino un cambio estructural hacia un nuevo sistema financiero digital. Por ende, la sensación que sacamos es de oportunidad histórica, pero también de responsabilidad creciente, regulación, competencia, infraestructura técnica. Podemos pensar que, lo descentralizado, está ganando tracción real, desde países hasta empresas de minado medianas pasando por startups que ya operan blockchain de principio a fin. También se entiende que el componente geográfico y social, como África, está cobrando protagonismo, lo que amplía el alcance del juego cripto más allá de Wall Street. Finalmente, la historia es menos boom rápido y más evolución de red, más sistemas, más actores. Eso implica que el ciclo de Bitcoin podría durar más y cambiar de forma. Y ahora toca analizar las criptomonedas del momento. Bitcoin, BTC, precio actual, $112.554. Zona de soporte visible, alrededor de $111.000, zona psicológica clave, resistencia inmediata, entre $113.000 y $114.000, muralla técnica. Si Bitcoin rompe esa pared de $113K, $114K, podríamos ver un empuje hacia $117K o más. No obstante, si no logra sostener el soporte en $111K, una corrección rápida hacia $109K, $110K podría activarse. Ethereum, ETH, precio actual, $4.170. Soporte importante, $4.150, $4.170, zona de acumulación observada. Ethereum está tomando aire en su zona de soporte, cada retesteo puede ser el preludio de un contraataque hacia arriba. Proyección. Si aguanta soporte, espacio hacia $4.350, $4.400, si no, podría caer hacia $4.000. Solana, Sol, precio actual, $193.194, soporte regional, cerca de $190, $192, zona vigilada. Lo que parece calma en Solana podría ser simplemente el silencio previo al asalto. Ruptura significativa podría apuntar hacia $205, $210, si falla, retroceso hacia $185, $190. XRP, Ripple, precio actual, $2.85, soporte técnico, $2.80, 2,85, zona crítica. Cada vela de XRP parece una pulsación entre reguladores y mercado cripto. Si mantiene soporte, podría escalar hacia $3.10, 3,20. De lo contrario, riesgo de caer hacia $2.70, 2,75. Dogecoin, DOGE, precio actual, 30 centavos. Zona de consolidación, entre $295, 0,30. No subestimes a Dogecoin. Lo que muchos llaman meme, a veces se convierte en detonador del mercado. Breakout sobre 32 centavos puede abrir camino hacia 35 centavos. Pérdida del soporte nos envía de nuevo a zona de acumulación histórica. Así que, compañeros satoshimaniacos,
Después de todo lo que vimos hoy, una cosa queda clara: el tablero global se está reconfigurando. Desde las startups que ya nacen on-chain, hasta los países que se atreven a emitir su propia moneda digital, desde los mineros medianos que desafían a los gigantes, hasta los inversores que buscan libertad más allá del sistema. Todo se mueve hacia un nuevo equilibrio donde el poder deja de concentrarse y empieza a distribuirse. Así que mantén la mente fría, el corazón fuerte y la mirada en la cadena. No te distraigas con el ruido. Lo que está en juego no es solo el precio, es el futuro del sistema financiero global. Satoshi maníacos y amantes del cripto, nosotros no somos simples espectadores del mercado. Somos parte del movimiento que está reescribiendo las reglas. Cada bloque minado, cada transacción firmada y cada idea descentralizada es un paso más hacia esa transformación profunda que ya no se puede detener. Y aquí estamos nosotros, en la línea de fuego de esa batalla entre control y libertad, entre sistema y revolución, entre lo centralizado y lo descentralizado. Mantengan los ojos abiertos, muévanse con claridad y recuerden: no solo estamos en una carrera por ganar, estamos en una misión por redefinir. Suscríbanse, compartan, prepárense, nos vemos en la estratosfera cripto, XD.